Tenemos en comunicación entonces a la secretaria de Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, Eugenia Álvarez. Eugenia, ¿cómo te va? Gonzalo Zamora, Natalia Caso y Agustina Faure, aquí desde el Delivery. Hola, buenos días, ¿cómo están todos y todas? ¿Qué Bueno, tal? mucho gusto. Buenas. La verdad es que, interesante la primera reseña sobre el estado de situación de algunas cosas, por supuesto, Claro, y en el caso puntual de la parte real de la gestión de estos temas que son de tanta importancia para toda la sociedad fueguina. En realidad, bueno, primero que nada decir que este proyecto viene acunado desde hace más de 18 años, ¿no? claro. Entonces, por ahí lo que plantea este escenario que vos bien habías descrito tiene que ver con que los fueguinos nos hagamos cargo de que esto lo venimos militando desde hace mucho tiempo, que, como decimos, hace más de 18 años el territorio, incluidos por supuesto sus habitantes, han decidido acunar estos recursos, establecer distintos niveles de protección y gestión sostenible para que estos recursos estén disponibles para ser visitados, pero no necesariamente para ser utilizados con fines extractivos. Sí, Y por demás, los valores que están resguardados en ese territorio son patrimonio fueguino. sí. Y para nada está ni olvidado ni descuidado. Por supuesto, está sujeto a algunos impactos que han venido siendo a lo largo de la historia y que por eso es tan relevante que este año sí podamos tener esa ley que nos dé la posibilidad de incluirlo en el sistema de áreas protegidas provincial y gestionarlo de manera sostenida con un plan hacia adelante. Ujú. Asimismo, el decreto que se sancionó hacia fines del 2020 tuvo que ver justamente con empezar a poder trabajar con los actores del territorio, más allá de las limitaciones que te genera un decreto de esas características. Y bueno, por ejemplo, a pesar de que a veces costó un poquito al principio, de a poquito hemos podido empezar a registrar a aquellos que tienen interés en visitarla, sus objetivos, por qué medio ingresan, por qué sector ingresan, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Empezar a trabajar con las organizaciones que tienen asiento legal en la provincia y que tienen, por supuesto, son copropietarios del patrimonio, por decirlo así, y empezar a gestionar algunos proyectos, Ujú. algunas iniciativas. Insisto, todo esto en el marco del espacio de oportunidad que da un decreto de ese tipo, hasta tanto se pueda contar con el marco que corresponde. Y Eugenia, ese marco, ¿vos tenés expectativas que prontamente, digo porque puede ser este año, pero es muy amplio decir este año? Si ¿tenemos alguna fecha, no digo concreta porque depende de la legislatura, pero tal vez alguna expectativa de que en los próximos meses podamos pensar en que es ley la declaración de área de reserva natural o de área protegida en Península Mitre? Los actores que estamos promoviendo esto, por supuesto, el Poder Legislativo, a través de quienes presentaron ese proyecto, quienes los volvieron a dar el Estado parlamentario, las organizaciones ambientalistas del territorio provincial y, por supuesto, también el Departamento Ejecutivo, estamos trabajando para eso, para lograr que en los próximos meses, y no pasado la mitad del año, podamos tener esa ley, porque de ahí en más empieza un trabajo importante, Claro, ¿no? claro. O sea, ese no es el punto de llegada, es el punto de partida para una serie de acciones que por supuesto hay que trabajar entre el plan de manejo, que tiene que también tener ese componente participativo, hasta todas las acciones encaminadas en el marco de esas decisiones, ¿verdad? O sea que no es como decimos, no es el punto de llegada, es el punto de partida. La verdad es que seguimos pensando que este sector de la provincia es un patrimonio de todos los fueguinos y fueguinas y tiene que seguir siéndolo así, y para eso hay que resolverlo y hay que incluir esta área protegida provincial al sistema de áreas protegidas de la provincia y generar los mecanismos para empezar a gestionarlo de manera sostenible, sabiendo que es un espacio que va a generar un conjunto de oportunidades para el turismo sostenible y de bajo impacto, la presencia de distintos tipos de actividades en manera concomitante, no solo de investigación, tanto en lo natural como en lo cultural. Piensen ustedes que el patrimonio que tenemos en ese territorio no es solamente natural,
Sí. La historia natural también le ha dado asiento a un conjunto de pueblos originarios que han hecho uso de este territorio y cuyos rastros están allí y debemos rescatarlo, así como la cantidad de actores de la era moderna y han estado participando, o por lo menos han formado parte de este acervo cultural a través de naufragios, a través de expediciones, etcétera. Entonces, para nuestra provincia es un desafío enorme, para la sociedad pueblina es un desafío también poder tener ese museo cielo abierto disponible para que todos los que quieran conocer nuestra historia natural y cultural puedan visitarlo. Así que ese es el camino. Ese es el camino que esta gestión de gobierno ha decidido en conjunto con la sociedad fueguina. Secretaria, se había comentado que el ministro Cabandier había dicho que la idea era que desde Nación se convierta en parque nacional. ¿Esto es así? ¿Cuál fue la respuesta de gobierno? Porque por un lado parque nacional, por otro lado resguardar el lugar. ¿Cómo viene este tema? No, la verdad es que nosotros en ningún momento lo hemos realizado así. Ni siquiera se habló en esos términos. La misma sociedad fueguina quiere que sea provincial. Pensemos nosotros que la soberanía tiene que ver con conservar ese patrimonio en la jurisdicción provincial, ¿no? De alguna manera los parques nacionales, por supuesto, tienen su relevancia a nivel nacional, pero claramente las provincias tienen que poder poner en resguardo sus recursos de valor y no necesariamente eso debiera significar entregárselo a otra jurisdicción. Sepan, y es bueno que sepa la sociedad, que cuando uno pierde la jurisdicción también pierde el control por los recursos biológicos, por todos aquellos valores que tiene esa área protegida, queda en el resguardo de otra jurisdicción y por lo tanto es capital de otro. Bien, es importantísimo que los fueguinos y fueguinas sepamos esto. Secretaria, y en cuanto a cómo se está manejando hoy el ingreso y estos proyectos que usted decía que a partir de que se sancione esta norma en la legislatura puedan realizarse allí en Península Mitre, ¿cuáles son los que están pensando, cuáles son los que están viendo? Los proyectos, sí. Mira, en principio los proyectos no se pueden evaluar de manera unilateral y desconectada, porque todas aquellas acciones que se realicen a partir de que esas áreas protegidas tienen que estar enmarcadas en el marco de su plan de manejo. Como todas las áreas protegidas provinciales que lo tienen y lo van ejecutando, lo hacen operativo a través de los proyectos que están previstos en ese plan de manejo. Ese plan de manejo, así como en las otras áreas protegidas, ha sido participativo, en este caso también lo será. Así que incluso en el proyecto de ley está incluido un espacio de coordinación y seguimiento con la comunidad. Por lo tanto, no es solo decisión del Ejecutivo, sino es del contexto de los que, no solo desde lo operativo, sino también desde los proyectos de investigación que vamos a canalizar, desde los proyectos de índole turístico, por ejemplo, que van a poderse realizar. Todo eso va a tener que estar enmarcado en el plan de manejo. ¿En este momento hay alguna actividad que se esté realizando en este sector? ¿Ustedes tienen algún relevamiento hecho? ¿Se está controlando el sector para que, no se metan cuatriciclos o este tipo de actividades? Mire, la actividad, el ingreso de cuatriciclos hasta ciertos lugares no está prohibido y de hecho nosotros por el momento no tenemos un instrumento para prohibir, pero sí hemos estado registrando, hemos estado conversando con el sector para tratar de minimizar los impactos. Esto también nos permite ir midiendo para generar capacidad, estudio, o por lo menos información para capacidad de carga. O sea, piensen que en este momento hay actividades turísticas que se están dando. Por ejemplo, la mayoría de ellas que son ecuestres o son turísticas a pie o en bicicleta o en algún vehículo motor o en embarcación y también en aeronaves, lo que es helicópteros. Todas estas nos declaran la actividad y se tiene contacto con cada uno de los declarantes haciéndole todos los resguardos que sean necesarios. Eso es lo que sí podemos hacer en el marco del decreto, por supuesto. Y hasta ahora lo interesante es que la gente se ha animado a darse cuenta que informar de su interés por ingresar y de cuándo ingresa, cuántas personas, quiénes son, de dónde vienen, toda esta serie de cuestiones, hace que también
tengamos nosotros información y ellos saber que también tienen que avisar cuando salen, y la mayoría nos han estado avisando. Entonces es muy importante para nosotros empezar a tener contacto con los usuarios del área. También hay actividades preinstaladas, y muchas de estas se han estado relevando, ¿bien? Que son algunas de hace muchos años, algunos refugieros, algunos emprendimientos que hacen, digamos, extracción de ganado bagual. Todas estas actividades se tienen en relevamiento y son parte del contexto que se va a trabajar en el momento de gestionar el área protegida. Eugenia, respecto de esto, a mí se me disparan algunas preguntas y también casi diría como preocupaciones personales. Una es el acceso al lugar en términos de poder garantizar que Península Mitre sea lo más accesible posible para toda la población, porque esas actividades que usted estaba enumerando, fundamentalmente digo las turísticas, que probablemente se sigan llevando adelante con alguna regulación, son actividades que en muchos casos son costosas. Yo no estoy diciendo que llegar a Península Mitre vaya a ser barato, porque digamos, hay una distancia, hay algo que por supuesto que seguramente algún servicio que habrá que pagar, pero a mí me asusta un poco que en términos generales como sociedad querramos salir de la lógica rewilding, estas son palabras mías, y a mí eso me parece excelente, y entremos en una lógica en donde de alguna manera Península Mitre se convierta en un lugar en donde solamente una parte de la sociedad puede acceder, porque o hay que ir por agua, o hay que ir en una cabalgata, o hay que ir con trekking, que por supuesto eso implica también gastos en indumentarias, o no sé, en helicóptero. Entonces, ¿está pensado de alguna manera tratar de hacer que esa área protegida sea de acceso masivo, más allá de la gestión? Digo, el Parque Nacional, no digo que Península Mitre tenga ese Parque Nacional, ¿no? Pero el Parque Nacional es un lugar al que uno puede acceder muy popularmente, ¿no? Es bastante accesible, vas con un vehículo, vas con un colectivo, pagás una entrada, si sos residente es más barato, si no sos residente es un poquito más caro, pero prácticamente cualquier persona puede ir. Bueno, esas son cosas que tenemos ahí pendientes para trabajar con el Infetur. Sí. En realidad coincidimos en el criterio. Eso, digamos, bajo ningún punto de vista, un espacio protegido, provincial para todos y todas, los habitantes de este territorio debería ser prohibitivo, porque sería, digamos, una contradicción, claro. ¿Cierto? Obviamente que las distancias son otras. Sí, claro, obviamente. Y las obras, por supuesto, para generar accesibilidad, no digo masiva, porque uno tiene que establecer capacidades de carga, digo, para que nos pongamos de acuerdo, no hacer un parque a lo mejor masivo, pero sí va a poder tener la posibilidad de incluso dar espacio de accesibilidad a distintos tipos de turismo, que no necesariamente todos van a tener los mismos o demandas o requerimientos o intereses, ¿sí? Claro, por eso me parece que es muy interesante, y por eso son conversaciones que venimos trabajando con el Infotur, porque son parte de los desafíos que la provincia tiene, no solo desde el área ambiental, sino también, por supuesto, con el Instituto Fodino de Turismo y otras carteras, y también la Asociación de Guías, porque es un espacio de oportunidad para el trabajo, y para emprendimientos que tengan la posibilidad de darle trabajo genuino a diversos actores del territorio. Está bien. Entonces, el desafío de Península Mitre es enorme, y en eso, por eso yo decía, este es un punto de partida y no un punto de llegada, ¿no? Y respecto de ese punto, el tema del acceso a Península Mitre es un tema también, porque yo soy muy urbano, así que soy poco de trekking y etcétera, sé bastante poco, pero digamos, hay un acceso que se puede hacer a través de lo que sería Cabo San Pío, digo, ¿no? Por ese sector que es como yendo por la ruta J, Almanza, todo eso, si no entiendo mal, usted me corregirá que sabe más que yo, pero también el acceso norte, que creo que es el que en general más se utiliza, por el cual hay que pasar por una estancia que es privada y que, aunque los dueños de esa estancia, que no los conozco y no tengo ninguna opinión al respecto, ellos puedan ser muy generosos, en definitiva, uno no deja de estar sujeto a la buena voluntad del dueño de una tierra, ¿no? Entonces, ¿está previsto en el proyecto tal vez alguna expropiación para un camino de servidumbre o alguna cosa por el estilo, como para que los accesos sean... Porque si no, aunque en el espíritu querramos que el obrero fabril común y corriente pueda ir a Península Mitre, si la única forma que va a tener de acceder va a ser teniendo que contratar una agencia de turismo que lo lleva en helicóptero, sigue siendo prohibitivo igual. No,
estamos de acuerdo. Bueno, mira, primero es notable la cantidad de accesos que ha habido este año por zona sur. O sea, eso sería por Almanza, por Ruta J. Exacto, por MOAN. Por MOAN, muy interesante, claro, la cantidad de accesos nuevos por zona sur. Pero más allá de esto, y está muy buena tu pregunta, nosotros fuera del proyecto de ley, que no necesariamente tiene que ver con eso, se viene trabajando con el área de tierras para poder resolver el acceso dentro digamos, por zona norte. Uh-huh. Igualmente, eso es parte de un trabajo que se viene haciendo del Ejecutivo desde hace, digamos, algunos meses, y que sin duda esto, por supuesto, va a ayudar a gestionar no solo uno, sino a lo mejor seguramente 2 o más accesos para poder visitar el área. ¿Mm? Claro. Sí, no se trata obviamente de que uno pueda ir con el auto y meterse en el medio de la península, que es cierto que un poco aprovechamos la naturaleza de esa manera. Es decir, vamos a, no sé, Playa Larga. Tenemos una reserva y nos encanta dejar basura. O sea, hay una lógica medio contradictoria en el uso de la naturaleza por parte de la población, pero sí digo, llegar hasta una puerta, hasta un acceso o algo, por lo menos como para... No, por supuesto. Por supuesto, y vos, por supuesto que de ahí para adelante habrá distintos sistemas de accesibilidad. Claro. Igual habrá distintos tipos de circuitos, algunos más permisivos, otros menos permisivos. Uh-huh. Algunos para algún tipo... A ver, lo mismo nos pasa en Playa Larga, lo mismo nos pasa en Corazón de la Isla, que hay circuitos que tienen mayor tipologías de usuarios que otros. Y esto es algo que es de práctica común en las áreas protegidas. Lo que pasa es que todas esas acciones las vamos a poder desarrollar en el momento en que tengamos la posibilidad de tener la ley. Mientras tanto, hemos estado trabajando a nivel cartográfico, a nivel de relevamiento, trabajando con otros organismos. Bueno, nosotros, a partir de eso, viene el proceso de desarrollo del plan de manejo, en el cual todas estas cosas se van a poner en la mesa para definir cuáles son el conjunto de acciones en cada zonificación que van a poder ser factibles y en los plazos que los vamos a poder ejecutar. Secretaria, ¿se están realizando reuniones con las asociaciones ambientalistas? ¿Cómo es este trabajo? Porque si bien es un trabajo muy importante el que hacen cada una de las asociaciones, por ahí cuesta un poco trabajar porque se cierran en la parte ambientalista y por ahí no hay evaluación de otro tipo de cosas. No, en principio hemos tenido algunos encuentros que tienen más que ver con conocer sus objetivos. En algunos casos ya hemos celebrado algunos convenios para desarrollar algunos proyectos en particular. Cada una de las asociaciones a veces tiene, más allá de que todas por supuesto están alineadas en la necesidad y el interés porque esto se área protegida, tienen objetivos organizacionales distintos, algunos más asociados a lo educativo, otros más asociados al interés científico. Entonces, para nosotros es importante conocer bien cuál es su potencial y en qué tipo de proyectos involucrarlos, así que eso nos ha llevado unas reuniones. Y bueno, la verdad que estamos ahora más abocados a tratar de sacar la ley y empezar a trabajar ya sobre terreno firme que, bueno, estas otras cosas, ¿no? Eugenia, una consulta que nos llega de la oyentada, diría. Tiene que ver con si la provincia está preparada o capacitada para poder llevar adelante el plan de gestión y la protección y el cuidado del lugar. Es decir, uno imagina que van a hacer falta guardaparques, que van a hacer falta vehículos, que van a hacer falta, no sé, bueno, recursos económicos básicamente para poder proteger el lugar, porque si no, un poco caemos, y esto de nuevo es una opinión personal, caemos en la lógica de Isla de los Estados, ¿no? Que estamos todos ofendidos porque por un decreto se hizo reserva nacional, una cosa medio rara, porque eso tendría que ser 100% de la provincia, pero en definitiva la provincia no cuenta con los recursos para hacerse cargo de todo, por ejemplo, de las especies exóticas que invaden esa isla. Entonces, yo no sé si hay especies exóticas en Península Mitre, supongo que sí, porque hay en todos lados. ¿Tenemos los recursos para cuidarla? Tenemos la intención de generarlos. Los recursos no vienen solos, hay que gestionar los proyectos para poder financiar esos proyectos mismos con los recursos que uno gestione. ¿Y qué fuente? Segundo, por supuesto, está previsto, bueno, a ver, está previsto empezar a trabajar en esto. La verdad es que el desafío es enorme. Tampoco es justo, y considero que no es justo decir si está
capacitada, porque los profesionales que trabajan en la Secretaría de Ambiente se recibieron en las mismas universidades que los que trabajan en otros lados. Sí. Por lo tanto, no, es que puede poner hasta peyorativo. No, pero no lo digo por el personal de ambiente. Lo que digo es que el personal de ambiente puede ser el más capacitado y seguramente lo es, pero yo lo que interpreto es que para cuidar una zona tan grande y otras tantas que ya están declaradas, hace falta cantidad de gente también, o sea, más gente, más... Sí, por eso es tan importante que la discusión en el marco de la ley, y para nosotros es importante también agregarle a la ley de áreas protegidas 2772 el fondo necesario para incluir ahí recursos que puedan provenir de distintos tipos de externalidades para poder financiar los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas. Y en este que sentido, quizá en su momento no se pensó, pero hoy es una necesidad. Claro. ¿Y cómo está funcionando en ese sentido? Usted recién nombraba otras 2 áreas protegidas que están en la provincia, como es la de Playa Larga, la de Corazón de la Isla. Hoy, ¿cómo se hace ese manejo con las capacidades actuales que tiene el gobierno en el marco, ya que ellas ya están declaradas, ¿no? Sí, con las capacidades actuales que tenemos, en principio, bueno, cuando nosotros recibimos la gestión, bueno, estaban en situación de precariedad más de la mitad de los guardaparques, por supuesto se incluyeron en la gestión, se han contratado nuevos y, por supuesto, lo que sí se puso a trabajar a la par del INFETUR es gestionar recursos para poder tener equipamiento en áreas protegidas. De hecho, estamos ya se abrió licitación para el equipamiento nuevo que va a tener Corazón de la Isla, son 90 millones de pesos que se van a poder incorporar allí para una central de incendios, para un centro de visitantes y la casa de los guardaparques y un área de acampe, y estamos trabajando en un proyecto CFI para poder generar los proyectos de infraestructura y de equipamiento que las áreas protegidas necesiten, porque también es cierto que los fondos pueden estar disponibles, pero uno tiene que tener los proyectos listos para eso. Sí. Y eso también es un trabajo que estamos encaminando. Secretaria, ¿con cuántos guardaparques cuenta hoy la provincia para estas zonas? Para toda la provincia nosotros tenemos un conjunto de 15 guardaparques, pero en realidad, para toda esta incorporación nueva vamos a necesitar muchísimo más, claro. Y obviamente, bueno, eso es parte de la planificación que hay que hacer. Claro. Eugenia, la última, y no la molestamos más, le agradecemos además muchísimo por todas las respuestas. Nos parecía interesante poder hablar con la autoridad política, más allá de las discusiones que pueda haber con respecto a las ONGs. Pero a mí me interesa particularmente conocer cuál es la opinión de usted, que es la autoridad de aplicación, respecto de Rewilding como ONG internacional, es decir, ¿cuál es el vínculo que Rewilding tiene con la provincia? ¿Tiene un tratamiento igual que el resto de las ONGs locales? ¿No tienen vínculo? ¿Tienen un vínculo preferencial? No, esa asociación con la provincia no tiene ningún tipo de vínculo, no de ninguna naturaleza, por decirlo así, ni formal ni informal. Sí, justamente de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza, si bien por los reportes que nosotros tenemos en otras jurisdicciones, el comportamiento de esa organización a veces, digamos, es objetable desde algunos puntos de vista respecto de en cuanto respetan las autoridades de aplicación. Para nosotros lo importante es que quien se relacione con la gestión provincial y con la autoridad de aplicación la respete, por supuesto, y trabaje como corresponde en el marco del respeto también por el territorio. Claro. Para nosotros es sumamente importante que las organizaciones que trabajen en resguardo y en colaboración para los recursos de la provincia realmente sean respetuosos del territorio y sus normas. Clarísimo. Es lo mínimo, indispensable para poder realmente establecer un escenario de igualdad a la hora de... No estamos hablando ni siquiera de si quién aporta dinero, porque el dinero no lo es todo. Los fondos, por supuesto, son importantes para desarrollar y llevar adelante los proyectos, pero el cómo a veces es realmente más relevante que lo demás. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad grande, no solamente con los recursos naturales de la provincia, sino también con nuestros ciudadanos. Y para eso es muy relevante que podamos poner en la mesa reglas claras de respeto para que entonces todo lo que se haga sea en el mejor ámbito y de la mejor manera.
Eugenia, le agradezco muchísimo por esta comunicación, nos parecía importante, ya le dije, así que muchas gracias. Seguramente lo vamos a seguir el tema. Además, hay otras cosas interesantes para poder hablar en el futuro. No sé, el proyecto de New Sun en Almanza, con el tema de los mejillones, creo. O sea, hay cosas que le pueden dar, digamos, un desarrollo productivo a la provincia, pero que también necesitan tener, obviamente, los resguardos ambientales correspondientes, que es interesante. Así que en el futuro probablemente volvamos a hablar. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, luego. igualmente. Era la palabra, Gracias. hasta luego. La palabra entonces de Eugenia Álvarez.